Vamos a sumergirnos hoy en el conflicto que literalmente cambió el mapa del siglo XX. Un conflicto que sus contemporáneos conocieron con un nombre muy simple: la Gran Guerra. Y es que esta frase lo clava, ¿eh? Captura la paradoja central de este conflicto. Por un lado tenías a los viejos imperios de siempre, con sus tácticas casi decinomónicas. Y por otro, los enfrentabas con tecnologías que eran absolutamente nuevas y aterradoras. Vale, para empezar, hay que entender bien la escala de todo esto, porque, ¿por qué la llamaron la Gran Guerra? Y esto fue mucho antes, claro, de que la tragedia obligara a ponerle el número 1, la Primera Guerra Mundial. Es que esto no fue una guerra más, ni mucho menos. Fue un esfuerzo total de la sociedad. La industria se volcó por completo en fabricar armas. Las mujeres tuvieron que ocupar los puestos de trabajo que los hombres dejaban para ir al frente. Y el resultado, bueno, el colapso de 4 imperios gigantes: el alemán, el austrohúngaro, el ruso y el otomano. Hizo saltar por los aires el viejo orden mundial. Y ya de paso, allanó el camino para que surgieran nuevas superpotencias, con Estados Unidos a la cabeza. La pregunta es, ¿cómo se llegó a esto? ¿Cómo el mundo entero acabó metido en una catástrofe de este calibre? Pues la respuesta no está en un solo día o en un solo evento. Fue más bien una olla a presión, una acumulación de tensiones que acabó creando lo que se conoce como la paz armada. Exacto, paz armada. Suena contradictorio, ¿verdad? Pero define muy bien la situación. Europa, a principios del siglo XX, era un continente donde la paz se mantenía a base de enseñar los dientes. Todas las grandes potencias estaban metidas en una carrera armamentística brutal y formando alianzas militares. La sensación era que la guerra no era una posibilidad, sino algo inevitable. Básicamente, era un polvorín esperando la chispa adecuada. Y había varias mechas encendidas, ¿eh? Por un lado, un nacionalismo que estaba por todas partes, súper exacerbado. Luego, la histórica rivalidad entre Francia y Alemania por Alsacia y Lorena. A eso le sumamos la competencia económica y política entre el Reino Unido y Alemania. Y para rematar, el avispero de los Balcanes, una zona súper inestable donde Serbia empezaba a despuntar con el apoyo de Rusia. Con este panorama, ¿qué hicieron los países? Pues buscar seguridad en los números, formando alianzas y dividiendo Europa en dos bloques enfrentados. Y aquí tenemos a los dos bandos. La triple alianza con Alemania, Austria-Hungría e Italia, y la triple entente con Francia, Rusia y Gran Bretaña. Y ojo, porque aquí está la clave de todo. En teoría, estas alianzas eran defensivas. El problema es que crearon una especie de trampa, un efecto dominó. Si uno de tus aliados entraba en guerra, tú tenías que entrar también. Así, un conflicto local podía convertirse casi automáticamente en una guerra a escala continental. Bueno, pues ya tenemos el polvorín montado. Ahora solo falta la chispa. Y esa chispa saltó en Sarajevo. Fijaos en la rapidez con la que se desmorona todo en el verano de 1914. El 28 de junio asesinan en Sarajevo al archiduque Francisco Fernando, el heredero de Austria-Hungría. Un mes después, el 28 de junio, Austria-Hungría, con el cheque en blanco de Alemania, le declara la guerra a Serbia. 2 días más tarde, Rusia, que es aliada de Serbia, moviliza a su ejército. Y claro, al día siguiente, el 1 de agosto, Alemania le declara la guerra a Rusia. El dominó había empezado a caer. Una disputa que parecía local, en los Balcanes, activó toda esa red de alianzas y arrastró al continente entero a la guerra. Lo más irónico de todo es que casi todo el mundo pensaba que sería una guerra corta. Para Navidad, todos en casa, decían. Pero se equivocaban, y mucho. La realidad fue algo totalmente distinto, algo nuevo y espantoso. Y todo gracias a las maravillas tecnológicas de la Segunda Revolución Industrial. Al principio, en 1914, todo se basaba en el movimiento. Ataques rápidos, ofensivas, el objetivo era una victoria aplastante. El plan alemán, por ejemplo, era tomar París en cuestión de semanas, pero fracasó. Y ese fracaso nos llevó a un escenario completamente diferente, la guerra de trincheras. De repente la estrategia ya no era avanzar, sino defender tu posición, atrincherarte y desgastar al enemigo hasta la extenuación. Y así se pasaron 3 años. Imaginaos la escena: miles y miles de kilómetros de zanjas excavadas en la tierra. Ahí vivían, comían, dormían y morían los soldados, enfrentándose a armas nuevas, mucho más letales, como las ametralladoras o el gas venenoso. Esta guerra estática, esta guerra de desgaste, definió el conflicto durante 3 años larguísimos y brutales. La situación parecía un empate técnico y sangriento. Ningún bando lograba una ventaja decisiva. Estaban atrapados en el barro. Pero entonces llegó 1917, y ese año todo cambió. 2 eventos gigantescos le dieron la vuelta a la tortilla por completo. El primer gran cambio: Rusia se sale de la guerra. Estalla la Revolución Rusa, el zar es derrocado y el nuevo gobierno, desbordado por los problemas internos, firma la paz con Alemania. Un frente gigantesco, el oriental, de repente
se cerraba. Pero mientras un gigante se iba, otro entraba. Casi a la vez, Estados Unidos decide entrar en el conflicto. Y esto fue un golpe definitivo. No solo trajeron soldados frescos, sino sobre todo su increíble poderío industrial. La balanza se inclinó de forma decisiva, esta vez ya sin vuelta atrás. Con la ayuda estadounidense el final de la guerra se aceleró, pero el mundo que salió de entre los escombros, bueno, no se parecía en nada al de 1914. Había cambiado para siempre. Primero, hablemos de las cifras, porque son escalofriantes. Más de 10 millones de muertos. 10 millones. Y a eso hay que sumar los millones y millones de personas que quedaron heridas, mutiladas o con secuelas psicológicas de por vida. Una auténtica sangría. Y las consecuencias, claro, fueron mucho más allá. Europa quedó económicamente destrozada y su liderazgo mundial pasó a manos de Estados Unidos. Se generó un malestar social tremendo, con crisis y dificultades para la mayoría de la gente. El mapa de Europa se redibujó por completo y a Alemania se le impusieron unas condiciones durísimas en el Tratado de Versalles. Una paz que muchos sintieron como una humillación. Y esto nos deja con la gran pregunta final, ¿no? ¿Fue una paz para construir un futuro mejor o fue simplemente una revancha? El presidente de Estados Unidos, Wilson, intentó impulsar una paz basada en la concordia, pero los vencedores europeos, sobre todo Francia, querían que Alemania pagara. Impusieron una paz de vencedores, una paz de venganza, y sin ser conscientes de ello, estaban plantando la semilla de la siguiente guerra, una que sería todavía peor,